Vamos a continuar con los animales de África. Uno de ellos es el elefante. Es un mamífero grande, con orejas grandes y tiene trompa, que la usa para comer y beber. ¿Dónde lo colocamos? El siguiente animal... El siguiente animal es la jirafa. Es un mamífero muy grande. Vamos a repasarlo. Ahora el tigre. Sí, muy grande. ¿Dónde se estaría, Jessica? Yo creo que en América. El animal sería el oso grizzly. ¿Qué sabes de este animal? Pues poco la verdad. Y claro, pues lo podemos por esto, pues... Bueno, tiene dos ojos que dan vueltas así. La serpiente, que como no hemos hablado de reptiles, es un reptil, no tiene patas, por ejemplo, y cosa que ahora se hace cojona. Muy rápida y larga, súper pegajosa. ¡No pega! ¿Cómo le dan con papel, no? Con Papá Noel. El halcón. El halcón. Pero no. A continuación vamos Se ornamenta, lo podemos poner. Ayuda a Papá Noel, ¿no? Sí, por ejemplo. También está... Y luego muchos más animales de Europa son el bacalao, la cigüeña, que tiene 20 años, también es solitario. tiene unos hábitos tranquilos y perezosos, tiene los suaves, destruyendo por el cambio climático. En España, por ser un mamífero cuadrúpedo, usado como ganado. Tiene una ligera papada y un tercer ojo en la cabeza. Son por el se alimenta de... ¿Qué haces? Y a continuación vamos a pasar a hablar de eso. El siguiente animal sería el tiburón. Otro animal sería el caballo del mar, el cuerzo y la tortuga, que de esta última podemos decir que tiene un caparazón que las protege de sus organismos internos. ¿Qué falta el pulpo? Y ya hemos terminado. ¿Con qué? Con el repaso de los animales. Pues espero que os haya gustado mucho, ¿eh? Y ya hemos acabado con lo que pasa. Gracias por darme.